¿Hace mucho eco? ¿Está bien? Bueno, pues continuamos nuestra excursión por el Evangelio de San Lucas y hoy tenemos 2 capítulos más. Tenemos el capítulo 6 y el capítulo 7. Vamos a encontrar cosas muy interesantes. Y luego al final haremos un poco de un ejercicio para que no sea solo el venir a escuchar, sino que podáis trabajar también un poco en casa, porque la idea sería esa, que no sea solo poner la oreja y la vista, sino también de alguna manera pues prolongarlo, y yo os diré cuál es el método para mí más interesante e importante. Bien, el capítulo 6 se encuentra dentro de ese gran periodo de Jesús en Galilea. En Galilea ha iniciado su misión. Y ahora nos vamos a encontrar con una serie de textos muy interesantes que van a ir definiendo su misión y al mismo tiempo vamos a ver las dificultades con las que se encuentra justamente en esa misión. Vamos a comenzar con el capítulo 6, leemos el texto. Sucedió que cruzaba en sábado por unos sembrados, sus discípulos arrancaban y comían espigas, y desgranándolas con las manos se las iban comiendo. Algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito en sábado? Y Jesús les respondió: ¿ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que lo acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la presencia, que no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, comió él y dio a los que le acompañaban? Y les dijo: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Sucedió que entró Jesús otro sábado en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Estaba al acecho los escribas y fariseos, por si curaba en sábado, para encontrar de qué acusarlo. Pero él, conociendo sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte ahí en medio. Él, levantándose, se puso allí. Entonces Jesús les dijo: yo os pregunto si en sábado es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal, salvar una vida en vez de destruirla. Y mirando a todos ellos, le dijo: extiende tu mano. Él lo hizo y quedó restablecida su mano. Ellos se ofuscaron y deliberaban entre sí qué harían a Jesús. Bueno, pues este texto, a poco que hayamos prestado atención, hemos visto de qué va. Va del sábado. El sábado aparece 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. La palabra sábado nos da la clave, por lo tanto, ya simplemente desde el punto de vista filológico, de la filología. Luego vamos a ver qué personajes hay aquí, porque hay 2 textos distintos. Pero hay personajes que interactúan. Tenemos, por supuesto, Jesús, que es el personaje principal. Luego tenemos los fariseos. Tenemos también un hombre en la segunda, un hombre
que dice que tenía la mano seca. La mano seca. Ya veremos eso qué es. Pues bien, esta sería la trama. Todo va en torno al sábado. ¿Qué significaba el sábado para los judíos en la época de Jesús e incluso hoy en día? El sábado podría ser el equivalente de nuestro domingo, pero nuestro domingo no tiene toda la teología tan importante que tiene para los judíos el Shabbat, el día de descanso. El santo Shabbat, dicen ellos. Hasta tal punto es día de descanso que no pueden hacer ningún trabajo de ningún tipo, ni siquiera cocinar. Se lo dejan todo preparado. Por eso, para ellos es tan importante que sea un descanso total y absoluto. Miren, si ustedes se han ido o irán algún día a Tierra Santa y cae allí un Shabbat, que es normal en Jerusalén, se darán cuenta cómo la ciudad se paraliza. Pero incluso en los hoteles, pulsar un botón es generar energía. En los hoteles hay un ascensor que es un rollo, si es un edificio alto, que se para en cada piso para que no tengas que pulsar el botón. Y Israel, en la parte de los judíos más practicantes, es el paraíso de los enchufes programados. Dejan programado para que caliente la comida a la hora precisa, pero lo dejan el día antes. La mujer, antes de que empiece el Shabbat, limpia la casa total y absolutamente y la perfuma con el perfume del Shabbat para que la casa huela de manera distinta. Es decir, con todos estos pequeños detalles o anécdotas, lo que quiero decirles es que para ellos es de una importancia capital, que la vida se paralice. Solo pueden caminar el tramo que va desde su casa a la sinagoga. Solo eso. Y solo al final del Shabbat, que han descansado, salen a pasear. De la salida del sol hasta el ocaso. Pues eso, de esto va el Shabbat. Y entonces Jesús se va a enfrentar a los fariseos, los que practicaban el Shabbat a ultranza y a todos los niveles. Y nos vamos a encontrar con dos episodios que van a mostrar cómo eso que es bueno y bonito el Shabbat, si lo exageramos, si exageramos la ley, se convierte en algo negativo. Lo vamos a ver inmediatamente. Entonces, en la primera parte vemos cómo los discípulos cruzaban un sembrado y comían espigas y desgranándolas con las manos se las iban comiendo. Eso no podían hacerlo, recoger espigas y desgranarlas. Estaban preparando un alimento y al mismo tiempo estaban recogiendo. Y algunos de los fariseos dijeron, estarían por allí, dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito en sábado? Y Jesús les responde, tenemos un antecedente que es mucho más importante y es la historia de David. La historia de David, el rey David, que iba huyendo de Saúl, que lo perseguía. Él y sus hombres tienen hambre y cuando aprieta el hambre, pues lógicamente cuando aprieta el hambre hay que ver qué es lo que se puede hacer. Y entonces dice, David, cuando sintió hambre, él y los que lo acompañaban, entró en el templo y tomando los panes de la presencia, eran unos panes que se encontraban dentro del área del templo y que solamente de esos panes podían comer los sacerdotes. Hizo algo ilícito. ¿Pero para qué? Para salvar la vida. Lo que estaba en juego es cumplir la ley o salvar la vida. ¿Vale? Y entonces así le responde. Y concluye esta primera parte. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Madre mía, una blasfemia para aquellos fariseos que le estarían escuchando. Viene inmediatamente el otro episodio. Y precisa Lucas, sucedió que entró Jesús otro sábado
Ya ha tenido follón un primer sábado a causa de estas espigas y ahora otro sábado. Y se puso a enseñar. Jesús lo primero que hace en una sinagoga es siempre enseñar. Y entonces nos cuenta la historia de este hombre que dice, el texto griego dice, tendría la mano derecha seca. La mano derecha seca, probablemente paralizada o atrofiada. Pero ¿qué es lo que quiere enfatizar Lucas con la mano derecha? La mano derecha es dramática, porque en el mundo judío la mano derecha era la que se empleaba para el trabajo. Por lo tanto, ese hombre estaba, en cierto modo, desasistido. Bien. Están esperando a ver qué hace. Estaban al acecho. El texto quiere decir que ya habían tenido el antecedente de otro sábado, y estar al acecho significaba a ver si le podían pillar en falta. Los escribas y fariseos, por si curaba en sábado. La actividad terapéutica de un médico está prohibida en sábado. Así era en aquel momento. Ahora, en sábado, los hospitales funcionan en Israel, las ambulancias y los médicos. Eso sí que funciona. Pero en aquella época no. Así que se encuentran que estaban al acecho a ver si lo curaban. ¿Para qué? Para buscar un pretexto y acusarle. Bien, entonces aparece una expresión que muchas veces la vemos en el Evangelio, conociendo sus pensamientos. Esa capacidad presenta a Jesús con esa actitud crítica de que estaban observándole y él dice, ya sé para qué me observáis, para ver si podéis pillarme en falta. Y entonces, Jesús, ¿qué hace interactuando con aquellos fariseos y escribas? Pone en primer plano a este personaje, este hombre que tenía la mano paralizada. Lo pone en primer plano. Dice, levántate y ponte ahí en medio. La expresión levántate es una expresión que en cierto modo tiene resonancia de resurrección. Levántate y ponte en medio, porque ahora van a ver qué es lo que realmente yo puedo hacer. Y para que quede claro, te pones en medio, no a un lado, sino en medio, que te vea todo el mundo. Y entonces viene la pregunta no retórica, sino el tipo de pregunta que hacían los judíos, diríamos, desde el punto de vista de progresar en el conocimiento. Dice, ¿está permitido en sábado hacer el bien? ¿Qué trabajos se podían hacer en sábado? El rechazo a hacer el bien equivale a causar el mal. ¿Se puede hacer el mal el sábado? O sea, Jesús les pone en una encrucijada en la que no tienen más remedio que definirse. ¿Es tan importante el sábado que no se puede hacer el bien? Y el no hacer el bien significa hacer el mal. ¿Y se puede hacer el mal el sábado dejando de hacer una acción? Bien, entonces, echando una mirada a todos, lo hizo. No hay más detalles. Lucas silencia el estado emocional de Jesús y le dice, extiende la mano. El hombre la estira, recobra el uso de su mano. Y ahora viene la frase final, que es muy significativa, porque en cierto modo ya nos anuncia lo que van o lo que pretenden hacer con Jesús. Es un mini anuncio que llamamos de la pasión. Ellos se ofuscaron y deliberaban entre sí qué harían a Jesús. Los dos verbos en griego son muy interesantes. Por una parte, se ofuscaron, es decir, no veían claro y deliberaban, pero sí veían claro que este hombre era peligroso. Entonces tenemos este primer episodio que abre el capítulo 6. Y luego, ahora viene un texto también muy interesante, breve, pero muy interesante, que es la elección de los 12.
Hasta este momento, que estamos en el capítulo 6, solo ha habido una llamada. Si recuerdan, al final, al inicio del capítulo 5, el otro día lo hablamos, que es la vocación de los 4 primeros discípulos, que estaba Jesús a la orilla del lago, en la barca, y luego la pesca milagrosa. ¿Recuerdan? Estuvimos hablando de ello. Pues bueno, solamente ha llamado a estos. Pero, dice, sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar. Y se pasó la noche en oración, en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, recuerden que Lucas siempre da soluciones temporales. Llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Celotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Pues bien, ¿esto qué quiere decir? Que Jesús iba caminando por aquellas tierras de Galilea y había muchos discípulos que le seguían, mucha gente. Los 4 primeros que había elegido le seguían, pero como discípulos. Y ahora, en este momento, es cuando nace lo que llamaríamos el colegio apostólico, los apóstoles. ¿Y cómo nace? Lucas, como es normal en su teología, recuerdan las primeras charlas, la oración para él es importante. Y como este es un momento decisivo para la Iglesia, se pasa toda la noche en oración. Y cuando amanece, llama, y ahora es importante que veamos la concatenación de verbos. Llama a sus discípulos, los llama. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Los llama. Primer punto, la llamada. Segundo, eligió, los elige. Y de entre ellos elige a los que llamó apóstoles. Apóstoles es enviados. Son las personas que van a ser enviados de parte de Jesús para continuar su misión. Y da toda la lista. Y los nombró apóstoles. Apóstoles significa, por tanto, quiero insistir, misioneros de Cristo, encargados de proclamar la palabra de Dios. El verbo apostolein significa enviados. Lucas sitúa en este momento, pero el apóstol tiene que cumplir 2 condiciones. Ser testigo de Cristo resucitado y haber recibido de Jesús el encargo de proclamar el acontecimiento Cristo. Bien, es también muy importante el que tengamos en cuenta que en la lista dice también, para detenernos un poquito y ver el detalle, Simón, al que puso por nombre Pedro. Él es el llamado en primer lugar. Ya nos lo ha presentado Lucas antes, en el capítulo 5, el episodio de la barca. Y le da el nombre. Interesante ahí cuando dice que le da el nombre. Le puso por nombre. Dar a alguien nombre es, en cierto modo, determinar su vida, marcar su vida. Andrés, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, compañeros de Simón Pedro, de la pesca, Felipe y Bartolomé, Mateo y Leví son en algunos textos el mismo personaje. Conocemos al recaudador al que Jesús llama y él le sigue. Tomás el mellizo, Santiago el de Alfeo, Judas hijo de Santiago, etc. Y Judas Iscariote, al final. Es el nombre del personaje en los sinópticos. El apelativo Iscariote es el referente a una población fuera de Galilea. Este sería el único del grupo no procedente de Galilea.
Otra interpretación es asociar Iscariote a Sicario, que era uno de los grupos que actuaba como terroristas contra los romanos. Llevaban la sica, un puñal. Asesinos. ¿Vendría de ahí? No lo sabemos. Y finalmente, una anotación muy interesante, que de los demás no ha dicho nada, que llegó a ser el traidor. Es decir, es del único que se apunta, el futuro se anuncia de antemano. Ya tenemos, por lo tanto, las controversias de Jesús con los doctores de la ley y los fariseos, y ahora lo importante. En ese contexto ya ha elegido el grupo de los 12 apóstoles que le van a acompañar en su ministerio. Ahora viene un pequeño sumario o resumen que inmediatamente sitúa a Jesús rodeado de multitudes. Pero sobre todo lo que viene ahora es el famoso Sermón del Llano. Mateo sitúa el Sermón de la Montaña, capítulo 5, 6 y 7, y agrupa en ese Sermón de la Montaña toda una serie de enseñanzas fundamentalísimas, presididas por las bienaventuranzas. Pero Mateo sitúa el Sermón de la Montaña. Detrás de esa figura de Jesús se encuentra la figura de Moisés, que sube a la montaña y proclama la nueva ley. No he venido a abolir la ley, sino a dar cumplimiento. Y dar cumplimiento significa que lo que el Antiguo Testamento, por eso dice, no he venido a abolir la ley, sino que el Antiguo Testamento se cumple en el presente y se abre al futuro con la figura de Jesús. El verbo que utiliza es un pluscuamperfecto, es decir, una triple dimensión, pasado, presente y futuro. Bien, bajando con ellos, se detuvo en un paraje llano, llano es la montaña. Había una gran multitud de discípulos suyos y una gran muchedumbre del pueblo. Hay como 3 niveles. ¿Dan cuenta? Hay una gran multitud del pueblo, una cantidad importante de discípulos que iban con él y luego los apóstoles y él. Y esa gran muchedumbre venía de Judea, Jerusalén, de la región costera de Tiro y de Sidón. Es decir, que ya había muchos paganos. Tiro y Sidón son paganos que iban detrás de él, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente trataba de tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Y bien, esta es un poco la transición de una llanura. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: vienen las bienaventuranzas y todo el sermón de la llanura. Bien, importante. Lucas ha reducido el sermón de la montaña de Mateo, que ocupa 3 capítulos, capítulo 5, 6 y 7, lo ha reducido, como vamos a ver, a unos versículos, desde el versículo 20 hasta el 46. Hay elementos que los ha eliminado directamente. Si tuviéramos tiempo, no hay que hilar tan fino, ¿verdad? Pero por lo menos que sepáis lo fundamental. Hay elementos que los ha eliminado, por las razones que sea, y ha resumido. Y luego, por otra parte, el Sermón de la Montaña de Mateo, en todo él, todos los textos dice: se os dijo, y hay una cita del Antiguo Testamento, pero yo os digo. Se os dijo, pero yo os digo, para mostrar la antigua ley, que no está abolida, pero está dándole cumplimiento con lo que Jesús dice. Aquí no, aquí va directamente a pero yo os digo. Y comienza con las bienaventuranzas.
En vez de 8, son 4 bienaventuranzas y 4 ayes. Y luego ya viene todo el discurso. Y la conclusión del discurso es el mismo texto. Las bienaventuranzas, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados los pobres. Aquí ya no añade espíritu, los pobres, porque él piensa en los pobres económicos, es decir, que no tenían nada para comer, pero él no piensa eso como una cuestión positiva, sino negativa. Pero lo positivo de esos pobres es que porque no tienen nada, tienen más posibilidades de estar abiertos a ese Dios providente. Porque el que no tiene necesidad, el que está lleno de bienes, y nos cuenta más adelante la parábola de Epulón. ¿Recuerdan? El rico Epulón y Lázaro. Un poco para ilustrar esta palabra. Las 4 bienaventuranzas y los 4 ayes. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo, por causa del Hijo de Dios. Y luego vienen los 4 ayes. Ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque tendréis aflicción y llanto. Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Y ahora ya nos cuenta: pero yo os digo, a los que me escucháis, amad a vuestros enemigos, etc. No juzguéis y no seréis juzgados. La parábola del ciego: no hay árbol bueno que no dé fruto bueno. Y termina el discurso, que como digo es más breve que el de Mateo, con las mismas palabras prácticamente. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica, os voy a mostrar a quién es semejante. Y cuenta la historia de esa casa que se edifica sobre roca o sobre arena, que viene la tormenta y se la lleva, según esté construida, sobre una cosa o la otra. Bien, vamos a unas pinceladas para aclarar el sermón. Lucas introduce en su narración evangélica uno de los grandes discursos de Jesús, dirigido, atención, específicamente a sus discípulos. Son las instrucciones que da a los que van a ser los testigos de su ministerio en Galilea, testigos de su predicación, su enseñanza y su actividad de curaciones. El discurso de la llanura, como he dicho, es paralelo al sermón de la montaña, pero mientras el de la montaña va dirigido a la multitud, el de Lucas va dirigido únicamente a sus discípulos. Por eso hemos visto, y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, se dirige a sus discípulos. El de Lucas es más breve, sin embargo, hay una coincidencia básica en los temas. Ambos tratan sobre el comportamiento que Jesús espera de sus discípulos seguidores. Casi todos los dichos o máximas están recogidos en ambos. Lucas elimina todas las referencias judeocristianas. Habéis oído, como he dicho, pero yo os digo, ¿por qué? Porque él se dirige a comunidades pagano-cristianas y la estructura es diferente, pero el fondo es el mismo. Emplea la palabra dichoso, bienaventurado, feliz, podemos traducirlo también, que es la palabra griega makarios. Y tanto las bienaventuranzas como los ayes, ay de vosotros ricos, pertenecen al género literario que aparece en muchos textos de esa época. Bien, seguimos, por lo tanto. Y nos vamos ya, capítulo 6, por lo tanto, está ocupado por estas cosas que os he dicho anteriormente. Vamos ahora al capítulo 7. Capítulo 7
Y el capítulo 7 comienza con una curación, una resurrección, la curación del siervo del centurión, la curación de la hija de la viuda, del hijo de la viuda de Naín, y luego aparece aquí algo un poco extraño. La pregunta de Juan el Bautista y la respuesta de Jesús. Los discípulos que acuden. ¿Cómo es posible que emerja de nuevo Juan el Bautista cuando ya ha pasado el bautismo? Hay una especie de rareza aquí en este texto, que nos quiere manifestar, en cierto modo, la relación entre Juan el Bautista y Jesús en el cumplimiento del plan salvífico de Dios. Vamos a destacar algunas cositas. La curación del siervo del centurión. ¿Cuál es el elemento para nosotros más interesante? Estamos hablando, Jesús viene de la llanura y después de haber hablado a sus discípulos y a la gente que se había reunido, entra en Cafarnaúm. Dice, cuando hubo acabado de dirigir todas estas palabras al pueblo, entró en Cafarnaúm. Lucas siempre sitúa cronológica y geográficamente los acontecimientos. Un centurión, atención, aparece en el Evangelio un pagano que tiene alguna autoridad. En esos momentos quien gobernaba en Galilea era Herodes Antipas, uno de los hijos de Herodes el Grande, que había heredado ese territorio. Pues bien, ese siervo del centurión, al que el centurión estimaba mucho, está a punto de morir. Está muy enfermo. El centurión ha oído hablar de Jesús y quiere pedirle que le cure. Y habiendo oído hablar de Jesús, envió donde él unos ancianos de los judíos. ¿Quiénes eran estos ancianos de los judíos? Normalmente no son viejos, sino jefes o responsables de la comunidad judía de Cafarnaúm, es decir, presbíteros, el equivalente del presbítero hoy. Y estos van a Jesús en nombre del centurión, que es el que les ha enviado. Mira, yo soy un pagano, yo no voy a ir, pero haced el favor vosotros, que sois judíos como él. Y entonces llegan allí y lógicamente, aparte de pedirle eso, le dicen, mira, es que este hombre, este centurión, quiere mucho a nuestra gente, a nuestro pueblo, y encima ha construido la sinagoga. Es decir, el centurión ha sufragado las obras de la sinagoga de Cafarnaúm. Cuando vayáis, o si habéis ido a Tierra Santa, debajo de la sinagoga blanca que decimos actual, está la sinagoga hecha con piedra basáltica del siglo I de la época de Jesús. Está el suelo, se puede percibir, y sería la sinagoga que aparece aquí, que es la que habría mandado construir o sufragado el gasto este centurión. Se fue con ellos, Jesús accede, y viene una segunda embajada. El centurión es un pagano y, lógicamente, prefiere que no entre en su casa. No por nada, sino porque son cosas que él prefiere hacerlo de otra manera. Entonces emplea un argumento, basta que digas una palabra. Señor, basta que digas una palabra. La convicción de que puede curarle a distancia. Y continúa diciéndole, es que a mí me pasa como a ti, yo tengo soldados a mis órdenes, yo estoy subordinado. Y Jesús queda admirado de las palabras y volviéndose dijo, ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. ¿Qué significa esto? Por primera vez aparece la sorpresa de Jesús ante la fe de un pagano. No olvidéis que Lucas se dirige a comunidades que vienen de paganos. Por lo tanto, era una motivación adicional. El cristianismo está abierto también para nosotros. Y el centurión se convierte en el símbolo de la fe de los paganos,
que contrasta con la respuesta del pueblo elegido. Por eso este texto nos habla también a nosotros. Bien, cuando volvieron a casa, termina el texto, hallaron al siervo sano. Jesús había ejercido con autoridad esta acción de la curación de este siervo del centurión. A continuación viene un texto muy pequeñito, muy emotivo, que es la resurrección de la hija del hijo de la viuda de Naín. Y sucedió que a continuación se fue a una ciudad llamada Naín, una ciudad muy pequeñita, un pueblecito que está desde el monte Tabor, se puede ver allí en una pequeña llanura que hay a las faldas de un monte bíblico también, la colina de Moré. E iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon y él dijo: joven, a ti te digo, levántate. Es la expresión de la resurrección. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y lo que se decía de él se propagó por toda Judea y por toda la región circunvencida. Bien, a continuación, Lucas, siempre la transición temporal, termina de relatarnos la curación del enfermo grave, el siervo del centurión, sin acercarse a él. Ahora se va con sus discípulos y gran muchedumbre. Es muy significativo. Nos describe la dramática situación de la madre, viuda, que va a enterrar a su único hijo. Además del sentimiento, las situaciones de absoluto desvalimiento económico. Tengan en cuenta que en aquella época no había ninguna seguridad social, ni nada por el estilo. Una persona viuda lo perdía todo. Entonces solo podía vivir de la limosna que podía darle la sinagoga. Es decir, como Cáritas aquí. Los judíos tienen la cupá, que es el equivalente de Cáritas. Y encima el hijo se le muere, que podría trabajar para poder ocuparse de ella. O sea, un dramatismo total. Jesús, al ver la situación, se conmueve. El Evangelio es parco en sentimientos, pero muchas veces vemos a Jesús llorar, la muerte de Lázaro, y en otros momentos aquí se conmueve ante esa situación de extrema necesidad. Nadie le pide nada, no aparece la fe para nada. ¿Quién le ha pedido a alguien que lo resucite? ¿Ha suscitado la fe de alguien? No. Es él que dice: no llores. Y no llores no es una expresión de darle una orden, sino de consuelo. Y tocó el féretro. Esto lo puede escribir Lucas, Mateo no, porque Lucas está escribiendo para cristianos ya del paganismo. Mateo, como judío, tocar un féretro era caer en impureza y tenía que pasar 7 días de purificación, para que vean un poco cómo los detalles cambian. De todos modos, esta historia de Naín nos la cuenta solamente Lucas. Levántate, es decir, resucita. De hecho, los verbos griegos de la resurrección es levantarse, anistemi, levantarte. Se lo entregó a su madre. Es la misma cita del Antiguo Testamento, la viuda del primer libro de los Reyes, y el temor se apoderó de todo el mundo, nos dice el texto. Bien, y luego vienen los textos, como he dicho, del testimonio de Juan el Bautista y la respuesta de Jesús. Simplemente los anuncio. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otros? Chico, si has estado en el bautismo, ¿a qué viene esto ahora? Hay un poco de, yo no digo de contradicción, pero hay en cierto modo
una cierta tensión en el Evangelio. Luego viene la cuestión de la generación contemporánea, muy interesante. El perdón de una pecadora pública, que es el texto final, y voy a decir dos palabras, porque cierra el círculo de las controversias. Un fariseo le rogó que comiera con él y entrando en la casa del fariseo se puso a la mesa. Ha estado litigando con ellos, pero él no tiene problema. Había en la ciudad una mujer pecadora pública, precisa Lucas. O sea, todo el mundo sabía quién era esta mujer. Quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Es una escena de mucha ternura humana, por parte de la mujer, que está expresando de manera vehemente la necesidad de algo. Vamos a ver qué está pasando. Al verlo el fariseo que le había invitado se decía para sí: ahora viene el fariseo. Si este fuera profeta, si dicen que ve tanto, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: di, maestro. Simón era el que había invitado. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los 2. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón: supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse para sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Madre mía, qué texto. No os lo podéis ni imaginar. Aparte de la belleza de la escena, detrás está esa teología. El único que puede perdonar los pecados es Dios. Y está diciéndoles a los fariseos, delante de sus morros, a una mujer que todo el mundo, por eso Lucas lo ha dejado bien claro, que todo el mundo sabía que era una mujer de una vida bastante complicada, y era conocidísimo el tema. Y sin embargo, Jesús le perdona. Ella lo que buscaba era eso, el perdón. Es decir, el fariseo no ha comprendido, se escandaliza de que Jesús acepte esos gestos de la pecadora. Jesús, ¿qué está? Leyendo los pensamientos de ellos, como siempre, y les cuenta la historia de los deudores. Y luego le recrimina que sí, tú me has invitado, pero no has hecho todo lo que tenías que haber hecho. Sin embargo, esta mujer sí que lo ha hecho, porque esta mujer está necesitando esa paz y esa salvación. Por eso, esta historia va del perdón. Bien, lo dejamos aquí para este capítulo 7 y nos vamos ahora a la hojita que tienen delante. A ver, bien, luego les diré qué texto tienen que trabajar en casa. Porque ahora no solamente, por lo menos tienen que dedicar media horita este mes a trabajar el texto. Miren, tienen ahí algo que pone taller bíblico. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan a conocer la Escritura. Imagínense que por lo menos una vez al mes cogieran un texto y lo profundizaran de esta manera, sería maravilloso. Y si no, ya lo verán, si empiezan a hacerlo. Esto es lo que llamamos
la Lectio Divina de los Santos Padres, que tiene dos grandes partes. Una primera parte de comprensión del texto y una segunda parte de profundización desde la meditación y la oración. Miren, la primera parte es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo pongo la Biblia aquí y aquí pongo el Quijote, ustedes abren y son dos libros escritos por hombres que hay que comprender. ¿Qué diferencia hay entre el Quijote y la Biblia de Jerusalén? La diferencia está en que el Quijote es únicamente un libro escrito, por muy literario y bonito que sea, por un hombre, mientras que la Biblia es una biblioteca de muchos autores inspirados por Dios para darnos a nosotros la revelación de todo aquello que tenemos que conocer para nuestra salvación. Y esto a nivel personal y comunitario. Por eso es bueno que si esto comienza, a veces las cosas cuestan empezar, pero luego puede, el año que viene, más gente, luego vienen los círculos bíblicos del compartir la palabra. Entonces, la diferencia está en que esto es palabra humana, pero también palabra divina. ¿Por qué? Porque en la Biblia sucede como en la encarnación. Dios se hace hombre en Jesucristo y la palabra de Dios se hace palabra humana. Por eso, cuanto mejor comprendamos la palabra humana, en la cual se esconde el mensaje que Dios quiere para cada uno de nosotros a nivel personal y comunitario, cuando mejor la conozcamos, mejor comprenderemos la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Y nos pondremos a tiro de que el Espíritu Santo nos abra el conocimiento de la Escritura y vaya transformando nuestra vida. Eso es la lección divina. Entonces, la primera parte es comprender esa palabra humana. La segunda parte es, desde esa plataforma, abrirnos al Espíritu Santo, en meditación y oración. Y esto lo hacían los santos padres. Entonces, tienen ahí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Yo les aconsejo, yo lo he hecho así porque las Biblias mías están todas rayadas y de vez en cuando tengo que comprar una nueva. Me la he comprado recientemente porque la otra ya estaba tan rayada, ya no podía ser. Que se hagan una fotocopia del texto que vayan a trabajar, que se lo daré al final. Entonces, hacen una primera lectura del texto, intentando comprender el sentido global del mismo y las ideas principales. Leen despacio. Y aquí les pongo dos partes. En una hoja tomar notas con tus palabras y entrecomillar lo que corrobora tu idea. Pues para mí el texto dice esto, y lo dice en esta frase, y lo entrecomillas. Y dice eso otro también, entre comillas. 3, 4, 5, con un guioncito, cada uno con su estilo, a su manera. Una vez has hecho este trabajo, que yo pongo aquí una primera lectura, pero probablemente tengáis que leerlo 2 o 3 o 4 veces para entenderlo bien. Y cada vez que lo lees, verás que salen más cosas. Veréis, disfrutaréis. Terminado eso, lo ordenáis por orden de importancia. Os pongo un ejemplo. Primer texto que hemos leído, ¿qué subrayaríais? El sábado. Aparece 5 o 6 veces. Los personajes. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dicen los otros? ¿Cómo interactúan? Todo eso. Una vez tengáis claro eso, después de subrayar las frases o palabras que más te llaman la atención, lo que acabo de decir, el Shabbat, Jesús, los fariseos, ¿de qué va el texto? Luego viene la tercera lectura, que sería, ¿qué dice el texto exactamente? Una vez habéis terminado de hacer este trabajo de zapa, de excavar dentro del texto con la azada, ¿qué dice el texto exactamente? El primer texto que hemos leído, ¿qué dice? Nos está diciendo que el Shabbat es muy importante,
pero que por encima del Shabbat está la persona. ¿Vale? Entonces, eso. Ahora viene la segunda parte. Una vez habéis dicho este trabajo, lo primero que tenéis que hacer, cada uno ya se sitúa en un contexto de oración. Podéis poner un iconcito, una vela, que signifique que estáis en un momento de oración. Cerráis los ojos, abrís las manos, ven Espíritu Santo, ilumíname, dime qué me quieres decir a través de este texto. Lo vuelves a leer, pero ya ahora es una lectura orante, litúrgica. Haces un silencio para que el texto vaya calando y luego dos momentos. Un primer momento en que te preguntas, ¿qué me dice el texto a mí personalmente en este momento de mi vida? Porque los textos nunca se proclaman neutralmente. Estarás cansado, agotado, sufriendo, alegre. ¿Qué me dice este texto a mí en este momento? ¿Cómo vivir esa palabra en mi vida cotidiana? ¿Qué miedos o resistencias encuentro para aterrizarla en mi vida? Un segundo momento, cuando eso ya está, sería cómo vivirla en mi familia, en mi comunidad, en mi parroquia, en mi grupo. Y luego ya al final, darle gracias al Señor por la luz y por la oración. Miren, esto, si empezamos a hacerlo, por lo menos, como yo digo, una vez al mes, que luego a lo mejor serán más veces, un texto, son como en la carretera, kilómetro 234, kilómetro 233, son como mojones que te van situando en la dirección del Señor. Y por otro lado, esto tiene una intención de que si profundizamos, lo hacemos por dos razones. Para madurar en nuestra vida espiritual y en nuestra vida pastoral, porque ambas están implicadas. Ustedes serán catequistas, o de confirmación, de comunión, o juniors, o scouts, lo que sea. Tenemos que transmitir una palabra. Y si queremos transmitir una palabra, tenemos que tener un fondo. Y ese fondo es ponernos a tiro de la palabra de Dios. Por eso estamos madurando espiritualmente para ofrecer esa maduración a la comunidad cristiana, a la comunidad parroquial. Y el único camino es la palabra de Dios. Pues nada, nos vemos ya en la próxima ocasión, después de fallas. Un viernes después de fallas. Sí, el viernes siguiente después de fallas. Aquí tenéis fallas también, ¿verdad? Por eso. El viernes siguiente después de fallas. Muy bien, pues muchas gracias.